Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Gonzalo Muñoz. Doctor, qué gusto verlo y saludar. Estimado Stalin, muy buenos días. Para mí un gusto, como siempre, estar aquí. Buenos días también a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Doctor, analizábamos, esperando su contacto, que ya lo tenemos, que el Ecuador hoy, en el Ecuador, en el país, hoy se debate la necesidad de una nueva constitución o entrar a un proceso constituyente. Y recordábamos que el Ecuador tiene récord de constituciones, creo que tenemos la número 20, y que en un promedio de casi de 8 a 9 años tenemos nueva constitución. Y tenemos otro récord, 146 gobiernos en la vida republicana han estado en el ejercicio del poder y caos de gestión. Muchos consideran que la constitución y los marcos nuevos legales resuelven los problemas de crisis, de gobernabilidad, de atención primaria por parte del gobierno. De toda manera, la opinión de especialistas consideran que es necesario ir a una profunda reforma estructural del orden constituido. Y para eso se ha planteado dos vías: o ir a un proceso constituyente o ir a las reformas de la Constitución. Y no vamos a discutir cuál de las dos es la base, pero sí respondiendo a la primera interrogante. ¿Es necesario en este momento ir, por ejemplo, a un proceso constituyente? Es la primera pregunta. Porque en las conversaciones que tenemos con estratos sociales, ellos dicen, yo no como con una constitución. La constitución no me resuelve a mí mis problemas. Yo quiero que si hay una reestructuración, hay una nueva constitución, más allá de que me garanticen mis derechos, me dé la oportunidad de trabajar y me genere un espacio de paz y de seguridad que tanto lo demandamos y lo necesitamos. Esas son las demandas de la gente. Pero hoy estamos con la ilusión de este debate de una nueva constitución o de un proceso constituyente. ¿Considera usted, doctor Gonzalo Muñoz, que deberíamos nosotros profundizar y exigirle al gobierno la convocatoria como tal? A ver, mi estimado Stalin, yo considero que Doctor, lo escucho. ¿Me escucha, Stalin? ¿Sí? A ver, Sí, le lo escucho, decía, doctor. el presidente de la República tiene la facultad, legal y legítimamente hablando, de plantearnos modificaciones constitucionales. En este caso, la propuesta del gobierno ha sido ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, yo no desecho la idea, ¿sí? Sin ninguna duda nuestra Constitución necesita cambios importantes. ¿Qué es lo que a mí me preocupa, Stalin? Que se intenten saltar pasos, que se hable de una constituyente express que se quiera realizar en 5 meses. Eso es lo preocupante, ¿sí? Este es un proceso de reconfiguración constitucional, como lo denomina la Corte, que debe llevarse con responsabilidad, no con apuro de una carrera de caballos, ¿sí? Y en ese sentido, considero, repito, que es importante realizar cambios a la Constitución y el presidente, como primer mandatario de este país, tiene que adoptar la forma que más le convenga al Estado ecuatoriano y a todos sus ciudadanos. Le voy a dar un ejemplo. El llamado a una constituyente necesaria y obligatoriamente debe llevar consigo 3 procesos eleccionarios. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, el referéndum en el cual los ciudadanos, los ecuatorianos, tenemos que decidir ir a una constituyente. El segundo, que es el que se quieren saltar, es la elección de los constituyentes,
que no puede tener otro origen que no sea el del voto popular, ¿sí? La figura de los asambleístas funcionales Claro, porque tenga o legitimidad notables funcional. es una figura superada, devenida del corporativismo. La última vez fue en el año por allá de 1967, ¿sí? Pero es totalmente contraria al constitucionalismo moderno, que expresa claramente en un proceso constituyente la participación directa y activa de los ciudadanos. Entonces, para mí la Corte Constitucional bajo ningún concepto va a aceptar una constituyente con miembros pues que no tengan su origen en el voto popular, ¿ya? Y finalmente, cuando se redacte ya la constitución, tendremos pues un referéndum ratificatorio. Esos son los tres procesos electorales en lo jurídico. O sea Pero, que vamos a ir 3 veces consulta y al proceso ratificatorio, ¿no es cierto? ¿Esto qué eh, tiempo nos va a llevar? a ver, yo diría, en el mejor de los casos, mi estimado Stalin, alrededor de un año, 3 meses, más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que el pueblo ecuatoriano acepta ir a referéndum, el CNE tiene 60 días, ¿sí? Bien dicho, tiene 60 días para ir a la propuesta de referéndum. Y en el estatuto de la constituyente que tiene que proponer el presidente de la República, deben establecerse las reglas, las formas de elección, las circunscripciones electorales, el método de adjudicación de escaños que tienen que utilizarse y aplicarse para la elección de los constituyentes, ¿sí? Entonces, un Correcto. tiempo Ahora, responsable para debatir una constitución, para debatirla, ¿no? Sí es alrededor de unos 8 o 7 meses como mínimo, ¿no? correcto. Eh, la preocupación del proceso constituyente es que al y medio, 2 años, por naturaleza del poder hay un desgaste. Y aquí en el país, los ciudadanos no votan por la propuesta, en este caso, sobre lo que se va a reformar. Votan haciendo una evaluación de la gestión del presidente. Se corre el riesgo, como ocurrió en Chile, ¿no? De que el pueblo en la revoque el contenido de esta. Malograremos esta oportunidad de consulta y de reforma necesarias para el país. Estos riesgos están latentes, doctor Gonzalo Muñoz. Por supuesto que sí, y esto sucede en todas las democracias, ¿no? El presidente de la República va a sufrir necesariamente un desgaste, por lo cual es propio de los primeros, pasados los primeros días de gobierno. Por eso considero yo que el presidente tiene que convocar o anunciar la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de mayo, ¿sí? El 24 de mayo, que es común cuando va a posesionarse ante la Asamblea Nacional y es en ese momento en donde nos dice, nos debería decir, a ver, vamos a convocar una Asamblea Constituyente, estas van a ser las reglas principales, tenemos pensado que dure tanto tiempo y hemos planeado presentar la solicitud de convocatoria 4 días después, estoy inventando, ¿no? El 28 de mayo a la Corte Constitucional. Pero repito, de forma responsable, cumpliendo con la ley, cumpliendo con los dictámenes de la Corte Constitucional que ya establecen un procedimiento. Hay que ser claros, la Corte no está bloqueando nada, ¿sí? La Corte Así es, antes no le presentaba nada. con anterioridad a la propuesta del presidente Novoa, definió ya las reglas de un proceso constituyente. Y es Así es. obligación de todos los ecuatorianos, suya, mía y del presidente de la República, de cumplir con aquellos. ¿Sí? Además, No el podemos. artículo 444 establece con calidad meridiana cuál es el proceso constituyente. Exactamente, y la Corte lo ha regulado. ¿Qué nos dice el 444? Que tiene que haber un referéndum y que en el estatuto debe constar las reglas del proceso electoral. ¿A qué se refieren pues las reglas del proceso electoral? A la forma de elección de asambleístas, la presentación de candidaturas, el, perdón, el método de adjudicación de escaños, a eso se refiere y así ya lo reguló la Corte.
Entonces quieren darle otro sentido a la palabra proceso electoral, pues lo cual realmente es inviable en estos momentos, ¿no? Ahora, doctor, este proceso constituyente tiene que definir si es que activa, porque unos dicen que hay que sustituir una por otra, otros dicen que no, que hay que hacer reformas dentro de la que existe. A ver, y desde mi punto de vista, ¿Cuál es la vista? desde mi punto de vista, el presidente tiene la oportunidad de modificar en gran forma el texto constitucional sin la necesidad de recurrir a una asamblea constituyente. ¿Cómo se puede hacer esto? Planteando un buen proyecto, repito, un buen proyecto de reforma parcial a la Constitución, al tenor del artículo 442. Recordemos que ya el presidente prácticamente tiene la mayoría en la Asamblea, tiene 74 asambleístas, va a tener la mayoría absoluta, considero yo, el 14 de mayo, que pues, se posesionan los nuevos legisladores, y con ello pues puede llevar una reforma parcial de forma mucho más célere. Si recordemos que la reforma parcial plantea la posibilidad de que el presidente de la República presente ante la Asamblea lo debata en dos debates con una diferencia de 90 días cada uno, lo apruebe con mayoría absoluta, que el gobierno la va a tener, y lo aprobado por la Asamblea va a referendo. Tal cual sucedió con el artículo 158 de la Constitución, que siguió un procedimiento de reforma parcial propuesto por el expresidente Guillermo Lasso y que definitivamente fue aprobado, ratificado en referéndum, lo que aprobó la Asamblea Nacional, para que exista la colaboración de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en temas de seguridad interna. ¿Qué incidencia puede tener el dictamen vigente del 7-19 RC 19 de la Corte Constitucional? Hay algunos aspectos de reforma en el orden estructural que hoy también se están planteando. Si eso ya está mirado previamente y aceptado de alguna manera por la Corte Constitucional, ¿podría eso facilitar un proceso solamente de reforma en el orden constitucional? Por supuesto, y le voy a poner un caso, Stalin, que usted está Claro, mencionando, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, correcto. que es el estorbo más grande que tiene nuestra democracia, ¿sí? En primer lugar, ya se lo puede eliminar vía reforma parcial a la Constitución, e incluso ha determinado la Corte que, aunque no se lo elimine, pero se le resten las facultades de designación para regresarlas al Parlamento, se lo puede hacer vía enmienda, ni siquiera por reforma parcial. ¿Sí? El tema de arbitraje, el tema del contrato por horas, procedieron bien enmienda y fueron consultadas a la ciudadanía por el presidente Noboa. Es decir, el presidente ya tiene precedentes de la Corte a los cuales recurrir para proponer sus modificaciones constitucionales sin necesidad de abrir la caja de Pandora que implicaría una constituyente. Correcto. En todo caso, lo que se plantea es una transformación profunda de un sistema jurídico político. Pero para llegar a este hecho es necesario alejarnos de posiciones coyunturales y plantear con una nueva actitud de poder y desde la sociedad civil, ¿no? Un nuevo acuerdo nacional. Este acuerdo nacional implica liderazgos. ¿Quién convoca y qué liderazgo y qué capacidad de convocatoria, de unidad, de consenso y de socialización puede tener este proceso constituyente? Porque, a ver, lo que no quisiéramos es que se nos imponga un sinnúmero de propuestas de reforma en lo orgánico, en lo dogmático, sin conocimiento de la gente. Uno dice, el día 24 de mayo tiene que haber el estatuto y el proyecto como tal, pero no se ha socializado de dónde nacen estas. A ver, en este momento quien tiene la legitimidad democrática para convocar a una Asamblea Nacional, a una Asamblea Constituyente, es el presidente. Es un presidente que ganó de forma holgada, que tiene un bloque importante en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿de qué forma debe hacerlo? Sí, mire, en el año 97, ¿sí?
existió la denominada Asamblea Constitucional en esa época. Y mire lo que hicieron los partidos políticos de Stalin. Pusieron a sus mejores cuadros, ¿ya? Así. Estaba el doctor Ricardo Noboa Bejarano, por ejemplo, para el partido, el doctor Ricardo Noboa, Sí. cuyo alterno era Hernán Pérez Luz, ¿sí? Estaba en el Partido Social Cristiano Marcelo Santos Vera, cuyo alterno era Ramón Jiménez Carbo, ¿sí? Entonces, ahí nace la responsabilidad de los partidos. En el año 67, León Febres Cordero por las cámaras, Raúl Pero Clemente Huerta por los Gonzalo, liberales. Gonzalo, no tenemos partido. ¿Ya? Sí tenemos organizaciones políticas, Hay ya, dos, obviamente hay algunas son, organizaciones, hay movimientos, pero no hay partidos con una expresión nacional que generen un liderazgo y le pongan posiciones sectarias, a veces hasta dogmáticas en estos procesos. algunas, por supuesto, constituyen únicamente vehículos de alquiler para supuestos politiqueros que aparecen Sí, es solamente en época de elecciones. Desde luego que sí, pero esa es la función de las organizaciones políticas, proponer a sus mejores cuadros, incluso a los que no pertenezcan a su organización, ¿sí? Y le estoy poniendo ejemplos. En el 67, Gonzalo Cordero Crespo por los conservadores, Francisco Huerta por el Partido Liberal, por el CFP, Asad Bucarán, que fue vicepresidente de esa constituyente. Entonces, sí se puede, pues, ¿no? Pero no, si ponemos a impresentables, ¿sí? A figuras de la televisión, ¿ya? ¿Cómo llegaron ahí? Pues no es culpa de la Constitución, de la ley ni del estatuto, es de las organizaciones políticas, que son las que ponen para que los representen a los ecuatorianos. correcto. Se nos ha terminado el tiempo, Gonzalo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este diálogo.